Hola a todos, bienvenidos a su canal La Facción del Pensamiento. En esta ocasión el contenido del video va a versar sobre el abordaje del paciente y la importancia de la historia clínica. Muy bien. Bueno, es que este tema es indispensable porque las personas en la generalidad pues no tienen un conocimiento por lo menos sucinto de la perspectiva de lo que es la historia clínica y la necesidad de realizarla, así como también de qué manera la abordarán. Entonces pueden surgir miedos, temores, inseguridades o incertidumbres con relación a este abordaje clínico, pero que no podemos obviar la importancia del mismo. O sea, es necesario determinar un conglomerado de preguntas a realizar que tienen que darse respuesta para poderse constatar por escrito y que de esta manera el expediente clínico se vaya formando con avidez. Entonces, lo que queremos abordar en esta plática es precisamente las circunstancias que engloban el entorno de una entrevista clínica, de la realización del expediente clínico específicamente con todo lo referente a la primera etapa, y de esta manera abordar al paciente y cómo realizarlo dependiendo también de las personalidades que estos manifiestan durante la exploración física, la entrevista de nuestro inicio de expediente clínico. Entonces, para comenzar con el tema, no sé si les gustaría abordar un poco cuáles son las circunstancias en las cuales los pacientes pueden llegar a nuestro abordaje clínico y que en estas condiciones sean un tanto complejas en cuanto al abordaje. Por ejemplo, timidez o un estado de silenciamiento de la persona. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, cuando un paciente llega con este tipo de características, de timidez, de que exista un silencio durante el primer diálogo que se tenga, lo que el especialista de la salud tiene que hacer es tratar de instaurar el rapport. El rapport es esta parte donde existe una confianza entre el médico, el terapeuta, el dentista o cualquier servidor de la salud con su paciente, con el consultante, y tiene que encontrar la manera en la que se sienta en un ambiente seguro, con confianza, y que le pueda decir todos los síntomas que está manifestando. No sé si pudieras comentarnos un poco, Marlon, cuál es la trascendencia de establecer un rapport entre el clínico y su paciente. Claro que sí. Es súper importante, es la parte fundamental del rapport cuando uno va a hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se va a partir para acceder a toda aquella fuente de información relevante que el paciente le va a suministrar al especialista de la salud, ya sea de cualquier área de la salud, psicología, nutrición, lo que sea. Entonces, una vez que el paciente logra poder concretar, ¿sabes qué? Estoy en un entorno en el cual me siento que estoy bien recibido, no me siento incomodado por la persona que tengo enfrente. Ahora soy capaz de poder revelar la información que él necesita, la información que él, adherirme a los criterios que él me vaya pidiendo. Entonces, vamos a trabajar con esta parte del conocimiento de los antecedentes del paciente para nosotros ir generando ciertas ideas para después emprender algún tratamiento o ir teniendo ya una pequeña noción sobre a dónde ir dirigiendo el abordaje de la persona dependiendo de esta información que él nos va a ir respondiendo en función de cada apartado que constituye la entrevista. Entonces resulta de suma importancia comprender en primera instancia para el paciente que este primer paso que se realizará, que será la historia clínica, que es un conglomerado de apartados y de preguntas que se le van a desarrollar a la persona, entender que precisamente de este primer paso es la forma en la cual vamos a acceder a las circunstancias de hecho que nos manifieste la persona para poder empezar a considerar un posible diagnóstico preliminar y en su caso y con posterioridad una vía de tratamiento y seguimiento posterior. Entonces, aquí en este preciso momento hay que determinar
un factor muy importante. Si la entrevista clínica se está realizando directamente al paciente o indirectamente a través de ya sea un familiar, un acompañante o una amistad. Informante clave. Sí, así es. Entonces, ¿cuál sería la manera para poder determinar la veracidad de las circunstancias? ¿Qué ademanes podemos tomar en consideración para empezar a contemplar que la persona, ya sea acompañante, ya sea el familiar directo o la persona en forma de interacción recíproca entre el paciente y el que está haciendo la historia clínica, cuáles son los ademanes o las conductas espontáneas que se pudieran manifestar para considerar el nivel de veracidad de los hechos? Pues eso es muy difícil de determinar porque no podemos leer la mente, ¿no? Sin embargo, sí existen conductas que nos indican que la persona va a actuar con veracidad. Es esta parte que te contestan con seguridad, en que tú le vuelves a preguntar lo mismo pero de diferente forma y te respondan lo mismo. Entonces ahí tú puedes unir e hilar las ideas para decir, ok, está siendo veraz su respuesta y puedo construir de mejor forma mi diagnóstico. Aunque también yo considero que se debe tener cuidado con la interpretación que el especialista está haciendo respecto al consultante, porque muchas veces se puede interpretar de alguna manera que él se rasque así o quede muy pensativo y realmente él te puede estar diciendo la verdad, pero su proceso de pensamiento es un poco más lento que otras personas. Puede pasar ese caso, pero sí hay como ciertas características del lenguaje corporal que te van a indicar posibles directrices de, ¿sabes qué? Tu información no puede ser muy certera, así que déjame acudir a algún otro informante que me pueda ayudar a contrastar lo que me estás diciendo. O replantear las preguntas de una forma que sea un poco más entendible si el proceso del pensamiento es más lento o existen ciertos términos que puedan confundirlo. Entonces, en esta parte, sí replantear las preguntas para tratar de que responda. Y si no, como tú dices, y con un agente externo a él, un familiar, para que éste responda a la pregunta. Ahorita que hablas de las preguntas, la forma en la que se plantean las cuestiones o los cuestionamientos que se realizan al paciente es muy importante. Claro. No tienes que generar una tendencia o inducir la respuesta, ya sea con respuestas cerradas de sí o no, o determinados planteamientos, ¿no? Que te induzcan una respuesta cerrada. En primera instancia, para comenzar con el abordaje del paciente, pues será necesario manifestar una pregunta en forma abierta. Dígame usted cuál es el motivo de su consulta, cuáles son sus síntomas o qué ha manifestado en el último día, en las últimas semanas. ¿Cómo comenzó la situación, no? Pero antes de eso considero que es importante los datos demográficos de la persona, la edad, si es hombre o mujer, los datos personales de la persona. Esos datos personales pues se van a establecer precisamente en uno de los apartados principales de la historia clínica. Así es. Considerar los datos generales del individuo, sus datos personales, pero sí hay que considerar pues que la forma de abordar al paciente pues tiene que ser en primera instancia de forma en cuanto a cuestionamientos más amplios, sino que ella pueda explayarse en tal sentido. Ya dependiendo, para poder dirigir la entrevista, habría que hacer entonces cuestionamientos un tanto más cerrados, pero dependiendo las condiciones. Si pudiéramos hablar en términos de entrevista, ¿cuáles deberían ser las circunstancias a tomar en consideración para poder desarrollar una entrevista de forma plena, incluyendo el reporte? Pues depende de las instituciones. Si estás en un hospital, tienes muy limitado el tiempo para hacer esta sesión, porque hay pacientes afuera esperando. También, pues si es una consulta de forma ambulatoria en algo más particular, entonces en esta parte, pues sí, el clínico puede tomarse más tiempo para desarrollar de forma plena esta entrevista inicial, que es la historia clínica, para obtener todos los datos clínicos a cabalidad. Incluso los factores ambientales, como puede ser el ruido, la ventilación de la habitación, la iluminación. ¿Y qué me pudieran decir respecto al siguiente planteamiento? ¿Qué debe hacer el profesional de la salud cuando está observando que su paciente no concretiza
la sintomatología o los signos específicos o el fundamento de su presencia ante las personas que van a otorgarles el servicio a la salud. Entonces la pregunta sería, precisamente, ¿cómo hacer para canalizar la entrevista y focalizar los síntomas y evitar desvíos del paciente hacia cosas que no tendrán a lo mejor una necesidad de planteamiento preciso? No sé si esta respuesta puede responder a tu pregunta, pero sería una entrevista estructurada, que no le permita como que explayarse y que pueda a lo mejor terminar con circunloquios o desviarse del centro, de la idea principal de lo que el clínico está tratando de adquirir información. Sí, ¿no? Y también, por ejemplo, con el tiempo, o sea, no dispones a lo mejor de todo el tiempo que quisieras. Entonces, habría que plantear la necesidad de segundas consultas o posteriores consultas. Así es. Entonces, para que en primera instancia puedan abordarse la patología principal que se presume, y de ahí los signos y síntomas derivativos de la presunción del diagnóstico. Yo agregaría eso también la especialidad, ¿no?, a lo que estás consultando. Por ejemplo, si vas con un nutriólogo, las entrevistas suelen ser un poco más rápidas porque se centran en la alimentación del paciente, pueden preguntarse incluso algunas enfermedades, pero si vas, por ejemplo, a un psicólogo, el psicólogo sí puede durar en esta entrevista 1 o 2 sesiones porque se piden más datos como emocionales, escolares, familiares, entre otros temas. Y pues sí, ahí el paciente tiene que darse la oportunidad de poder explayarse y poder encontrar esta situación de la queja subjetiva que nos está mencionando. Por ejemplo, no sé si podrías ayudarnos, Marlon, a responder el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo hacer para que el paciente colabore cuando se muestra reacio a responder ciertos cuestionamientos? Pues ahí se le puede exponer la idea de que es importante que responda a ciertas interrogantes porque le va a beneficiar para su salud. Es decir, sabes que este proceso es tuyo. Tú de alguna manera estás invirtiendo aquí tiempo, esfuerzo y dinero para poder como que llegar a una solución o obtener respuestas de lo que te está pasando, ya sea por alguna patología mental o por alguna patología somática del organismo, ¿no? Entonces, revelarle al paciente la necesidad de que exprese su sentir porque es conveniente para la importancia el proceso clínico. Sí, que se exprese abiertamente porque al final de cuentas es para su beneficio. Es para que pueda desarrollar mejor su actitud hacia la vida dependiendo de qué malestar él esté teniendo. Pero Ahora, muchas veces esto es muy complicado de concebirlo en las personas. Ahora les pregunto a los dos, ¿qué hacer en los casos en los cuales el paciente empieza a manifestar evidencias de un deterioro cognitivo leve? ¿Cómo abordar al paciente o cómo tratar de desviar el camino de la intervención? Por ejemplo, si es en generalizar por sistemas y estás empezando a notar que el paciente o la paciente tiene una alteración leve cognitiva, entonces tratar de enfocar el cuestionamiento hacia preguntas que determinen o evidencien que existen alteraciones en tal sentido, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, si está ya atendiéndose con un psicólogo, puede valerse de ciertas herramientas de la neuropsicología, como entrevistas clínicas estructuradas, para poder estar por sistemas o por funcionamientos y poder cuestionarle al paciente de un modo en el que tú puedas entender cuál es esta parte cognitiva que está fallando, ¿no? Y al detectarlo, pues ahí ya dirigir todo el tratamiento en esto para la mejoría del paciente. Si vas con un médico, por ejemplo, y estás viendo que existen este tipo de deterioros cognitivos leves, pues primeramente es saber detectar cuál puede ser la situación que está pasando el paciente, y una vez detectado y acabada la historia clínica, ahora sí derivarlo al especialista correspondiente. Sí. Entonces, regresando a la circunstancia primigenia de la plática, existe la necesidad de que la persona nos cuente con confianza la situación.
Y la importancia estriba precisamente en que de ahí dependerá la conclusión y el entremedio del procedimiento clínico. Entonces, por ejemplo, cuando la persona se encuentra, por ejemplo, en unas circunstancias agravosas por el contexto social en el que se encuentra, ¿cómo pudiera por ejemplo, un psicólogo intervenir y primero descubrir que la persona está padeciendo de un sufrimiento emocional por cuestión de su ámbito familiar, escolar o de su entorno en general? ¿Cómo descubres que a lo mejor puede estar falseando circunstancias porque se encuentra en un estado volitivo un tanto abismado? O sea, ¿te refieres a que el ambiente le induce a que él mienta en la entrevista? Pueda mentir o que simplemente se abstenga de decir realidades. Es que son barreras psicológicas, ¿no? Y el psicólogo tiene que estar consciente de que existe este tipo de barreras. Entonces, durante el proceso de la entrevista, tratar de poder escalar estas barreras o romperlas para que el paciente pueda abrirse. De hecho, existe un término en psicología que se llama, que existe un desbordamiento de la emoción. ¿Catarsis? La catarsis, exactamente. Cuando llega a un estado catártico, es cuando entonces nosotros podemos encontrar esta razón de que el paciente está pues con estas barreras elevadas. Uh-huh. Y una vez que entra en ese estado catártico, uh-huh, comienza ahora sí a haber una mayor predisposición a lo que se le está indicando, a lo que se le está preguntando, para mejorar en esta situación. Para romper con esa resistencia que el paciente Exacto, puede son manifestar. Resistencias. Ajá. ¿Y de qué manera abordar los temas tabús o tabúes? Es lo que estaba pensando. Que se tienen que, pues, manifestar durante la historia clínica, como puede ser el tema del acto sexual, ¿cierto? El tema de las preferencias también, sí, de género, porque pues a fin de cuentas podrían ser circunstancias que sean el detonante de la patología. Claro. La muerte es otro tema difícil de abordar con el paciente. ¿Cómo tratar de hablar con el paciente sobre los temas que son difíciles de abordar? El psicólogo tiene un límite. Este límite no puede ser sobrepasado. No podemos ir más allá de lo que el paciente nos permite. Sin embargo, existen elementos que nosotros podemos usar para que se pueda alcanzar, sin rebasar este límite, a esta persona, y podemos valernos de la psicoeducación, decirle la importancia del por qué es necesario que responda a esto, que está en un entorno lleno de confianza, y pueda explayarse con naturalidad, y que no se le va a juzgar, sobre todo. Eso es muy importante en una entrevista psicológica. O sea, el decirle, no te voy a juzgar, la información es necesaria para esto, y si tú colaboras, exactamente, lo que tú me vayas a expresar, yo solamente tengo acceso, por ejemplo, desde una entrevista psicológica, clínica, yo solamente tengo acceso a la información que tú me vayas a prestar. Ninguna otra persona lo puede hacer, y para eso tiene que pasar todo un trámite, todo un proceso administrativo para que se pudiera recurrir a esas fuentes de información, pero para eso me tienen que solicitar a mí y yo les tengo que hacer un informe, y el informe va a variar dependiendo de cuál es el agente que te lo está pidiendo, si ya sea una institución educativa, una institución de salud mental, un hospital, o inclusive una organización laboral. Yo aquí me preguntaría, en el ámbito médico, cuando se va a abordar un paciente, los médicos, si tienen su formación tanto en psicología como en psiquiatría, son materias que llevan durante la carrera. Sin embargo, sí falta esta parte de ahondar un poco más en el aspecto emocional de las personas, debido por el tiempo, por más cuestiones que se tienen que aprender. Sin embargo, mi pregunta es, si un paciente llega, por ejemplo, con alguna amputación, algún traumatismo abierto, ¿no? ¿Cómo abordas al paciente en este estado alterado cognitivamente y emocionalmente? Hay un principio fundamental, que son dos principios fundamentales. Uno, la empatía, el poder comprender que la persona se encuentra en una situación adversa y complicada.
Eso te ayuda a poder hacer un clic con tu paciente y tratar de buscar las mejores vías para abordarlo y evitar una alteración subsecuente emocional, porque si de por sí tiene una alteración física compleja, no vas tú a tratar de colaborar para proporcionarle una afectación psicológica. Entonces, en primera instancia es tener la empatía, ese nivel de comprensión de las circunstancias en las cuales se encuentra subsumido tu paciente. Entonces, bajo ese principio, habría que tratar de buscar los planteamientos más idóneos que le permitan al médico o a la persona que atiende a los pacientes, o sea, el servidor de la salud, y que entienda que en esas circunstancias debe tener paciencia, tolerancia y también una conducta proactiva en relación a que necesita él determinar los factores que puedan influenciar en forma adversa o negativa y tratar de evadirlos. Entonces, tener esa empatía, tener la capacidad de discernir la forma de abordaje, son dos principios fundamentales que pueden ayudar al servidor de la salud a tratar con los pacientes que se encuentran en una circunstancia crítica. Es bastante complejo e interesante porque se tiene la etiqueta de que los médicos suelen ser entes muy frívolos, carentes de empatía. Es que uno tiene que considerar que el paciente ya tiene un problema encima, entonces aquí el detalle es que tienen que verte como tu símbolo de confianza en la cual vas a depositar una cuestión muy importante que es su salud. Uno como médico, ¿cómo establece esa confianza con el paciente? Pues simplemente tienes que determinar la forma en la cual abordarás al sujeto, en tanto que considerar que no deberás propasarte, que deberás ser primero empático, que deberás tener tolerancia respecto a ciertos criterios que vaya a tener tu paciente, que deberás tener mucho cuidado a la hora del movimiento, de interactuar con el paciente, considerar si es capaz de mantener una plática, una conversación, o simplemente, si no puedes tú obtener información de forma directa, pues tratar de hablarlo con sus familiares directos, sus acompañantes o los amigos o quienes estén en presencia y que tengan conocimiento de los hechos. Aquí algo que se estaba pasando y que quise retomar es la consideración jurídica de la secrecía profesional. Okay. Marlon estaba hablando sobre el hecho de que los pacientes deben tener conocimiento de que todo lo que van a expresar no debe ser divulgado por la persona que los atiende. Esta circunstancia detonaría factores jurídicos que se activarían en cuanto a la actualización de la norma jurídica que ocasionaría consecuencias de derecho, tales como por ejemplo un daño moral. Un daño moral debe entenderse como la transgresión de los derechos de la personalidad. En este caso, uno de los derechos de la personalidad sería el secreto profesional, en tanto que todas las circunstancias que deriven de mi persona, yo tengo el derecho de determinar quién quiera que la sepa o si quiero que se divulgue o se mantenga en el secreto. Entonces, mientras yo no exprese una manifestación en contrario, todo lo que yo esté dirigiendo o respondiendo al médico tiene que mantenerse en sumo secreto, para que no se ocasione una vulneración de mis derechos de la personalidad y, en consecuencia, no se me genere un daño a mi moral o daño a la personalidad. Entonces, esa es una circunstancia muy interesante que también puede acarrear consecuencias jurídicas al profesional hasta el punto de que pierda la facultad de ejercer la profesión o se vea o se acredite una necesidad de suspensión del servicio por un tiempo determinado, ya dependiendo de las circunstancias de facto, en cómo se sucedieron. Entonces, que se sepa o que sepan los pacientes que tienen un derecho fundamental al secreto profesional y que éste debe ser respetado por su tratante y que tendrán vías jurídicas para hacerlo valer, ya sean en vías jurisdiccionales de la vía penal, en la vía civil o hasta en la vía administrativa. Entonces, estas son circunstancias elementales que es bueno que los pacientes conozcan al momento del abordaje de su historia clínica. Y no sé si quieren ir concluyendo algo. Pues, como conclusión, es interesante primero determinar que es necesario que el paciente se exprese con sinceridad, que determine en forma cronológica las circunstancias de hecho de su padecimiento y que el médico o el tratante a su vez pueda tener la capacidad de guiar
la entrevista o el proceso de comunicación para obtener la información, de la cual derivarán los datos suficientes, o por lo menos que se acerquen un poco más a conocer los determinantes de la patología, para que pueda darse un diagnóstico y un posterior seguimiento del plan a tratar. Entonces, y también que determinen los pacientes o más bien que consideren que existe un derecho a la secrecía profesional, y que también tienen el derecho a la no violación de sus facultades inherentes como ser humano, que es la dignidad y el derecho a la personalidad, y que se mantenga en silencio, si no quiero que se manifieste en sentido contrario. Entonces esas son circunstancias fundamentales que deben tener en cuenta los pacientes para un correcto abordaje, y las ulteriores consecuencias que se manifiestan lleven a un fin pues correcto y agradable, y se pueda sanar la persona, no solamente en lo físico, también en lo psicológico y en su entorno de interacción. La manifestación del sufrimiento a otro ser humano muchas veces nos va a representar un obstáculo. Entonces aquí la importancia radica en que logremos llegar a abrirnos con la persona, a pesar de la delicadeza de este dolor que estemos teniendo, sea mental o sea físico, que en última instancia lo mental reside en lo físico porque el cerebro lo produce, pero para como que se entienda, y abrirse fundamentalmente, que se sepa, como comenta Carlos, que esa persona es sujeto de derechos, así como uno como paciente también está sujeto de derechos, y que al final de cuentas esta información que uno le va a proporcionar a la persona con la que uno está tratando es para llegar a un estado más pleno de vida, para poder tener un mejor bienestar en el proceso de enfermedad y salud. Concuerdo contigo. Mi conclusión sería en que el paciente esté pues consciente de la importancia que va a tener este primer abordaje, y que sus respuestas tienen una consecuencia positiva para el mejoramiento del estado que esté manifestando, como comentas. Yo también quería añadir una última cosa, es que de la redacción de la historia clínica y todo lo que subyace de ella dependerán posibles consecuencias legales a futuro para el profesional de la salud. Deben conocer la forma en la que deben llenar correctamente todos y cada uno de los apartados de la historia clínica, y para ello pues tendrán que saber cómo abordar a su paciente y lograr que se genere el rapport para que éste se abra y manifieste con sinceridad su padecimiento actual. Chicos que nos están viendo, si ustedes son estudiantes, tengan conciencia de que es importante el reporte que ustedes van a hacer, reporte médico, reporte psicológico, como menciona Carlos, porque de no hacerlo puede tener consecuencias legales e incluso puede no beneficiar al paciente. Entonces está en ustedes hacer un buen reporte clínico. Y pues esto fue todo. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta charla, y pues espérenos para el siguiente video. Hasta pronto. Adiós. Gracias.